Bien, en este video vamos a ver el tema de agrodecia, el caso número 3, que es la división de superficies a través de una línea paralela a algún lindero, en este caso una dirección previamente fija, planteando como polígono definido por estos vértices. Se plantea una línea de división a partir del vértice E que tenga la misma dirección que el lado de AC. Entonces vamos a dividir este terreno en dos fracciones iguales, por lo que vamos a partir con la siguiente información. El primer paso, se calcula la superficie del polígono total, que en este caso nos arroja un valor de 2050 metros cuadrados. Todo esto por productos cruzados. Una vez trazando la línea de E a B', ¿sí?, que en este caso es paralela al lado de AC, pues en este caso podemos plantear un triángulo trazando una línea auxiliar de E a C, de la cual tenemos coordenadas y podemos conocer tanto su dirección como su distancia. Asimismo, de C a B', que es la misma dirección de C a B, podemos conocer su rumbo, así también la de esta línea, que es la misma dirección que esta de acá, de D a C, con lo cual podemos encontrar tanto los ángulos de los tres vértices como la distancia que existiría entre E y C, para con ello buscar la distancia de E a B' con la finalidad de encontrar tanto su coordenada como su distancia. Dicho eso, ahora sí, con las coordenadas de los vértices E y C calculamos el rumbo, ¿sí?, que en este caso nos da un rumbo sureste. Posteriormente se calcula el rumbo de D a C, que es la misma dirección que de E a B'. De aquí en adelante el rumbo EB', sureste también. Como ambos rumbos están en el mismo cuadrante, pues para determinar el ángulo θ, simple y sencillamente se determina a través de una diferencia de ángulos. El ángulo delta es posible calcularlo de la misma dirección que habíamos calculado de B' a C. Perdón, en este caso se calcula de C a B' con estas coordenadas. Aquí está el ángulo. El rumbo de C a E con las coordenadas, ya lo tenemos de C a E, simplemente el inverso de ese rumbo de E a C es justamente el rumbo de C a E. ¿Sí? Con los dos rumbos calculados, pues se puede observar que tendríamos un arco de 180 menos ambos rumbos, nos daría el ángulo delta. En el caso del ángulo alfa, tenemos calculado el rumbo de de E a B', simplemente lo invertimos y nos queda el rumbo de B' a E. Como ya teníamos el rumbo de C a B', simplemente lo invertimos y también tenemos el rumbo ahora de B' a C. Como están en diferentes cuadrantes en la parte superior, pues aquí lo se observa que sería una suma de los ángulos para obtener el ángulo de alfa. Conocidos los ángulos, ahora a través de la fórmula de teorema de Pitágoras podemos conocer la distancia de E a C. Teniendo aquí las coordenadas, obtenemos una distancia de 50.249. Como ya tenemos los tres ángulos y tenemos la distancia, ¿sí?, en este caso solamente implican dos, ¿no? Por ejemplo, esta distancia de E a C es al seno del ángulo opuesto, que en este caso es alfa, así como la distancia que buscamos de E a B' es al seno del ángulo opuesto, que en este caso es el ángulo delta. Despejamos la distancia que queremos encontrar, nos queda la expresión de esa forma. Sustituyendo los valores, tendríamos que la distancia entre esos dos puntos de E a B' pues sería de 42.305. Conocida la distancia entre esos dos vértices, al momento de conocer la proyección con el azimut calculado a partir del rumbo y su distancia, podemos calcular sus proyecciones tanto en X como también en Y, con la finalidad de posteriormente conocer las coordenadas del punto B'. Si lo sumamos al vértice donde nos encontramos, que es en este caso el E, 25,55, hacemos la suma de las proyecciones y tendríamos
el vértice B', sus coordenadas X y Y. Ahora sí, como conocemos las coordenadas, pues podemos resolver el cálculo de la superficie a través igual de por método de productos cruzados, dándonos un resultado de este polígono de 1432.295. Ahora sí, para obtener la diferencia de las superficies que se calcularon, ¿sí?, con respecto a la que estamos queriendo encontrar, nos da la diferencia de 407.295 metros cuadrados, que es la que encerraría este trapecio. Conociendo la superficie de diferencia, en este caso vamos a considerarla como un rectángulo con base EAB, ¿sí?, la base EAB, en este caso por la altura X, para que posteriormente, en este caso muy en particular, vamos a sumarle, en este caso, el triángulo formado por el vértice E, D', D', como lo estamos viendo aquí en la fórmula, la base por la altura más ese triangulito. Posteriormente vamos a restarle el triángulo de la parte acá de abajo, en este caso particular sería negativo, la superficie del vértice B', C', CB'. Entonces, para determinar esas superficies, partimos del siguiente dato. La superficie va a ser igual a la de un triángulo base, que en este caso es de la distancia de d'B', por la altura, que será la X, ¿sí?, dividido entre 2. Asimismo, también el triángulo definido por los vértices B', C' y CB', ¿sí?, estaría definido igual como base, la distancia de C', CB', por la altura dividido entre 2. Una vez que se define cómo sería la superficie, bueno, la base, ¿cómo podemos calcular la base? La base podría ser, si conocemos o conociéramos el ángulo de beta, ¿sí?, aquí se forma un triángulo rectángulo. Aquí podemos formar un triángulo rectángulo, por lo tanto, la tangente de este ángulo será igual al cateto opuesto, que en este caso es la base, dividido entre el cateto adyacente, en este caso la altura. Despejando esta expresión, nos quedaría que en este caso la base será igual a la altura por la tangente de beta. De la misma manera, en el triángulo siguiente, la tangente del ángulo φ es igual al cateto opuesto, distancia de C', CB', entre el cateto adyacente, que en este caso sería la distancia de X, ¿sí?, la altura de este triángulo. Y bueno, despejando, tendríamos que efectivamente la base sería igual a la tangente del ángulo φ por la altura. Estas dos expresiones las vamos a sustituir en su respectiva superficie, ¿sí? Nos quedaría de esta forma, la cual haríamos la operación x por x, nos queda x cuadrada por tangente del ángulo beta dividido entre 2. Lo mismo para el otro triángulo, hacemos la operación también y nos queda también igual a x cuadrada por tangente de φ entre 2. Sustituimos este valor de las superficies, estos dos valores, en la fórmula, ¿sí?, de la superficie, y queda como sigue. Superficie de diferencia es igual a la distancia de EB, que es la base, por x más, en este caso por la altura, más las dos superficies que se definen por estos dos elementos. Si nosotros simplificamos o hacemos las operaciones, hacemos una factorización, nos queda una ecuación de segundo grado, que esta se resuelve teniendo la fórmula general, de los cuales cada uno de los valores sería a, el valor de un medio de tangente de beta menos tangente de φ, b sería igual al valor de la base y c sería igual al de la superficie de diferencia. Sustituyendo estos valores en la fórmula general, nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? X es igual a menos la distancia de E a B, que en este caso más menos la raíz cuadrada de esa misma distancia elevado al cuadrado, menos 2 veces la tangente de beta menos tangente de φ. Esto porque este es un medio, al multiplicarse por 4 nos queda 2, ¿sí?, y queda las dos tangencias, multiplicado por la superficie de diferencia, que es negativo, ¿sí?, todo eso dividido entre la tangente de beta y tangente de φ. Hago una aclaración. En este caso particular,
Los signos son así porque este se suma y este se resta. En el caso que se pueda presentar donde la línea del polígono nos hubiera dado por acá, pues ambos se tendrían que sumar. Cambiaría la fórmula aquí por positivo. Si las dos líneas del polígono, en este caso esta y esta, fueran cerradas, por decir así, que fueran en este sentido, que fueran la línea definida hacia adentro, ¿sí? Por ejemplo así, lo estoy exagerando, y para acá, pues obviamente ambos triángulos, en este caso, se tendrían que restar. Entonces aquí restaríamos, aquí también restaríamos, por lo tanto la fórmula acá, también este valor sería negativo, ¿sí? O, como en este caso, puede ser uno y otro. Entonces va a depender de la situación que nos encontremos, de acuerdo a la forma del polígono. Vamos a quitar estos detallitos. Entonces, ya teniendo identificado bien cómo va a ser la expresión, bueno, basta nada más resolverla como tal. Entonces, lo que nos hace falta es determinar los ángulos beta y phi. Estos ángulos, conociendo el rumbo de E a B', que ya fue calculado, haciendo la operación para determinar el ángulo de 90 grados, que sería esta línea, ¿sí? Que se puede hacer por rumbos. 90 menos este ángulo nos queda este cachito, que sería el rumbo de aquí hasta acá, es el mismo, ¿sí? Se puede hacer, aquí está el rumbo, el rumbo calculado, 50 grados, es la amplitud angular. Por azimut también se puede determinar. Aquí tenemos 180, que es el rumbo de esta línea, menos, ¿sí? El valor del rumbo nos da el azimut. Y ahora sí, ese azimut menos 90 grados nos queda el nuevo azimut, que en este caso al quedar en el primer cuadrante, pues es igual al rumbo, ¿no? Ya con esta dirección y conocida la dirección a través de esta expresión con las coordenadas de E a D del rumbo de esa línea, pues ahora sí, beta será igual, simplemente como están en el mismo cuadrante, a una diferencia de ángulos entre ambos rumbos, dando como resultado beta igual a 5 grados 11 minutos 40 segundos. De igual manera, ya tenemos aquí el valor de el rumbo de B a C', que de B' a C', que es el mismo, la línea de 90 grados, la línea perpendicular a EB', ¿sí? Aquí lo tenemos. Con ello tenemos también el rumbo de B a C, que previamente fue calculado cuando determinamos los ángulos, y simple y sencillamente aquí vemos que están en el mismo cuadrante, por lo tanto es solamente una simple y sencilla diferencia angular, como fue en el caso anterior. Teniendo ya los ángulos beta y phi, ahora podemos proceder al cálculo del valor de x, sustituyendo ya los valores de las variables en esta expresión. Vamos sustituyendo los valores con cada uno de ellos, realizando las operaciones si se puede por separado para ir teniendo un seguimiento. Una vez que tenemos ya los valores sustituidos y hechas las operaciones, pues estamos ya en posibilidad de poder conocer el valor de x, que es la separación que existe entre las líneas propuesta y la línea que define la división de las dos partes del polígono. Entonces ya con la distancia de x, ¿sí? Y los ángulos, podemos conocer desde la distancia de E a D', que en este caso sería el coseno del ángulo beta, es igual a lo que sería el cateto adyacente. Aquí se forma un triángulo rectángulo, cateto adyacente entre la hipotenusa, que es la distancia de E a D'. Despejamos esa fórmula. El valor de la hipotenusa nos queda de la siguiente forma, sustituimos los valores y nos queda el valor de 9.771 metros. De la misma manera, conocer B', C', ¿sí? El coseno del ángulo phi es igual al cateto adyacente, que en este caso el valor de x, ¿sí? Entre la hipotenusa, que es despejamos la hipotenusa, que será la distancia buscada, sustituimos los valores y obtenemos los valores de la distancia de 9.893 correspondiente al tramo o vector B', C'. Ahora bien, ya con las distancias
de cada uno de esos vectores y con el rumbo calculamos el azimut y la distancia, determinamos las proyecciones tanto en X como en Y, para con ello poder tener las coordenadas del punto D'. Lo mismo sucede con el lado B'C', donde conocemos el rumbo, se convierte a azimut, tenemos la distancia, a través de la distancia calculamos las proyecciones, tanto en X como también en Y. De aquí que una vez teniendo las proyecciones, se determinan las coordenadas del punto C'. Conocidas las coordenadas de ambos puntos, se hace la comprobación, ¿sí? Formando el polígono C', CD, D' y C'. Se resuelve por productos cruzados y pues llegamos a la conclusión de que nuestra superficie de este polígono pues efectivamente es el valor que estábamos buscando, que es 1025 metros cuadrados. Muchas gracias y no olviden suscribirse al canal.